La misteriosa ciudad de Machu Picchu ya no está habitada. Ha permanecido vacía durante casi medio milenio. Comenzamos a vislumbrar el contorno de una puerta. Y estamos hablando de poder recuperar en última instancia el poder que poseía Pachacútec. Hay algo enterrado bajo Machu Picchu que nunca debió ser encontrado. Ni por turistas, ni por historiadores, ni por nadie. Durante 500 años permaneció oculto bajo las terrazas, bajo los templos, bajo las vistas de postal que millones fotografían cada año, y nadie tenía ni idea. Luego, entre 2023 y 2025, 3 equipos distintos de científicos utilizando extracción de escaneo LIDAR e imágenes satelitales, desencadenaron accidentalmente un descubrimiento que reescribió todo lo que creíamos saber sobre este lugar. Lo que encontraron bajo la superficie no solo era más antiguo o más grande de lo esperado, era algo que no debería existir en absoluto. Y aquí reside la peligrosidad de esta historia. A las pocas semanas de hacerse públicos los hallazgos, el gobierno peruano tomó una medida incomprensible, a menos que lo que yace bajo Machu Picchu valga más oculto que comprendido. Este es un descubrimiento inesperado y nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Los huesos que lo cambiaron todo. Para comprender lo que yace enterrado bajo Machu Picchu, debemos remontarnos un año atrás a un laboratorio de genética en Yale, donde la bioarqueóloga doctora Lucy Salazar acababa de recibir unos resultados que la llevaron a llamar a su colega a las 2 de la madrugada. Durante meses, Salazar y el genetista Dr. Richard Berger habían liderado un proyecto para extraer y secuenciar el ADN de 34 individuos sepultados dentro de las murallas de Machu Picchu. No se trataba de huesos encontrados al azar entre los escombros, sino de entierros cuidadosamente colocados en lugares estratégicos a lo largo de los siglos en toda la ciudadela. El estudio debía ser sencillo, un censo genético que confirmara lo que la mayoría de los eruditos creían que Machu Picchu era una residencia real del emperador Inca Pachacuti, un refugio en las nubes para el hombre más poderoso de Sudamérica. Cuando los conquistadores españoles invadieron el imperio Inca en 1532, solo contaban con un pequeño ejército de 130 infantes y 40 jinetes. Pero aquí está el problema, los datos no coincidían. Los perfiles de ADN de esos 34 individuos no se correspondían con las poblaciones estándar de las tierras altas incas, ni de cerca. La diversidad genética era asombrosa. Personas de orígenes étnicos completamente diferentes de distintas regiones de distintos grupos lingüísticos, todas enterradas juntas en un mismo lugar. Algunas portaban marcadores de poblaciones costeras a cientos de kilómetros al oeste. Otras provenían de grupos mucho más al norte. El Dr. Berger describió posteriormente los hallazgos como algo totalmente distinto a lo que habían previsto. La imagen que se formaba en sus pantallas no se parecía en nada a un retiro real. Esto era algo completamente distinto, algo mucho más complejo y mucho más deliberado de lo que nadie había imaginado. Y entonces, Salazar encontró a las 6 mujeres. 6 restos femeninos enterrados entre los demás portaban ADN, que no provenía de la cordillera de los Andes, sino de la selva amazónica. Personas de la selva de tierras bajas encontradas a 2.440 metros de altitud, entre las nubes, en un sitio supuestamente reservado para la realeza inca. Necesito que se imaginen la distancia. La cuenca del Amazonas y Machu Picchu están separadas por una de las geografías más extensas del planeta. Se empieza en una selva densa y sofocante, casi al nivel del mar. Una humedad tan espesa que se puede sentir. Luego, se asciende a través de bosques nubosos por pasos de montaña verticales, donde los senderos apenas son más anchos que los hombros. Altitud gélida, donde el aire se enrarece hasta que arden los pulmones. La temperatura baja 40 grados en un solo día. El terreno cambia de barro a hielo y a paredes rocosas expuestas. Incluso excursionistas modernos con teléfonos satelitales y equipo Gore-Tex mueren en rutas como estas. Y de alguna manera, hace 500 años, estas mujeres hicieron ese viaje o fueron obligadas a hacerlo. Una pareja dejó a Salazar al lado una madre y su hija enterradas una cerca de la otra. Cuando el equipo analizó los isótopos presentes en sus huesos, la química reveló 2 historias de vida completamente distintas. Los huesos de la madre presentaban una huella dietética y geográfica, mientras que los de la hija, otra.
Habían vivido en lugares diferentes en distintas etapas de su vida, con dietas distintas, fuentes de agua diferentes y en mundos distintos. La madre se había criado comiendo los alimentos de una región, respirando su aire y bebiendo de sus ríos. La hija había hecho lo mismo en un lugar completamente diferente. Dos mujeres unidas por lazos de sangre separadas por la geografía y luego reunidas en la muerte a 2.440 metros de altitud en una ciudadela que nadie debía cuestionar. Salazar reflexionó sobre esos resultados durante mucho tiempo antes de escribir nada. No se trataba de una migración aleatoria, fue orquestada deliberada. Estas mujeres fueron llevadas a Machu Picchu a propósito, transportadas cientos de kilómetros a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. Alguien decidió que debían estar allí, alguien con la autoridad para mover personas por todo un imperio como si fueran piezas en un tablero. La pregunta que nadie en el gobierno peruano quería abordar era brutalmente simple. ¿Por qué? ¿Por qué traer mujeres amazónicas a una fortaleza de montaña en el cielo? ¿Qué papel desempeñaron y qué nos dice su presencia sobre lo que realmente fue Machu Picchu? Pero esa ni siquiera era la parte más extraña, porque mientras Salazar y Berger analizaban huesos en New Haven, alguien más ya estaba escaneando desde el cielo. Y lo que encontraron hizo que el ADN pareciera una simple nota a pie de página. Lo que detectaron los láseres. En 2024, Ari Karamenica y un equipo de especialistas en teledetección sobrevolaron con drones equipados con LiDAR secciones de Machu Picchu que ningún turista había pisado jamás. El LiDAR emite millones de pulsos láser hacia el suelo y crea mapas tridimensionales de lo que yace bajo la vegetación, el suelo, e incluso la roca superficial. Elimina la selva como si se desprendiera la piel de un cuerpo. Ve lo que el ojo humano no puede. Los drones sobrevolaron las densas laderas boscosas que rodean las famosas terrazas y templos, áreas que durante décadas habían sido clasificadas como zonas silvestres naturales. Selva virgen que enmarca un sitio conocido. Nada que ver aquí. 12 estructuras. Eso fue lo que apareció en la pantalla de Karamenica. 12 edificios y plataformas previamente desconocidos ocultos bajo siglos de vegetación selvática. Estructuras que nunca habían aparecido en ningún mapa, ningún estudio, ningún registro arqueológico en 500 años de exploración. Algunas mostraban las características señales de plataformas ceremoniales. Otras parecían residenciales o administrativas. Lo importante no es qué eran, sino que estaban allí. Siempre habían estado allí, y nadie lo sabía. Y aquí está el detalle. Las zonas donde se encontraron estas estructuras son zonas restringidas. Los turistas no van allí. La mayoría de los investigadores tampoco. Se trata de zonas controladas por el gobierno peruano, restringidas durante décadas. Nadie ha explicado públicamente por qué se restringieron estas zonas en primer lugar, ni por qué su escaneo nunca fue una prioridad. 12 edificios ocultos durante 5 siglos fueron hallados en semanas en áreas a las que nadie tenía acceso. Áreas que el gobierno peruano había mantenido selladas, mientras, como supimos más tarde, reactivaba discretamente los planes para inundar todo este valle con 8 millones de turistas al año. Y si 12 estructuras se escondían justo fuera de los límites conocidos, ¿cuántas más se encontraban en los valles circundantes? ¿Qué tan grande era el complejo original? ¿Estábamos ante una sola ciudadela o el centro visible de algo mucho más grande? Tenga presente esa pregunta porque el siguiente descubrimiento la empeoró. La X imposible. En 2025, un geólogo llamado Dr. Gualdo Menegat de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil estaba analizando imágenes satelitales cuando notó algo en los datos geológicos debajo de Machu Picchu que lo hizo rehacer sus modelos 3 veces antes de creerlo. 2 fallas importantes, cada una de aproximadamente 175 kilómetros de longitud, se cruzan directamente debajo de la ciudadela. No cerca de ella ni próximamente, sino directamente debajo, formando una X perfecta. El punto de intersección se encuentra casi exactamente donde se ubica el complejo del templo principal. Ahora bien, para la mayoría de la gente, las fallas significan una cosa: inestabilidad, terremotos, colapso. Pero cuando Menegat y su equipo realizaron simulaciones por computadora, más de 1000 escenarios de terremotos de todas las magnitudes y direcciones imaginables, los resultados rompieron todas sus expectativas. Cada simulación mostró el mismo resultado.
La intersección de esas dos fallas es extraordinariamente estable. Las fuerzas tectónicas opuestas se cancelan esencialmente entre sí, creando un punto geológico óptimo, donde el suelo apenas se mueve incluso durante eventos sísmicos significativos. Permítanme decirlo de otra manera. Los incas construyeron su sitio más sagrado en el punto más resistente a los terremotos de toda la región. Un punto que en el siglo XXI necesitábamos satélites en órbita y supercomputadoras para identificar, y ellos lo encontraron en el siglo XV, sin instrumentos, sin lenguaje escrito, sin ninguna tecnología que podamos explicar. Cusco ha sido devastado por terremotos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Distritos coloniales enteros arrasados, iglesias derrumbadas, miles de muertos, pero Machu Picchu sigue en pie 500 años después, sin daños estructurales significativos por actividad sísmica jamás. O los incas tuvieron una suerte increíble, milagrosa, al elegir este lugar perfecto, entre miles de posibles ubicaciones en la montaña. O sabían algo sobre el suelo bajo sus pies que nosotros apenas ahora estamos descubriendo. Y fíjense en esto, cuando Menegat publicó el gobierno peruano no dijo nada, ninguna respuesta, ningún reconocimiento, silencio absoluto. El mismo silencio que guardaron ante los hallazgos de ADN. El mismo silencio que guardarían ante cada descubrimiento posterior. Y ese patrón de silencio va a importar mucho más en unos minutos. Porque la sorpresa geológica estaba relacionada con algo que los ingenieros habían estado documentando discretamente durante años. Algo enterrado aún más profundamente. La ciudad bajo la ciudad. Cuando los ingenieros modernos comenzaron a estudiar la construcción de Machu Picchu en detalle, hicieron un descubrimiento que aún no ha calado del todo en la mayoría de la gente. Lo que los turistas fotografían las terrazas, los templos, las icónicas vistas de Postal, representa aproximadamente el 40% de la ingeniería real. Quizás menos. El 60% de Machu Picchu existe bajo tierra. Reflexionemos sobre esto. Más de la mitad de uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta es invisible, enterrado bajo nuestros pies cuando nos paramos en ese famoso mirador. Cuando los equipos de excavación cavaron 2 metros bajo las terrazas visibles, encontraron una elaborada infraestructura subterránea, sistemas de drenaje, redes de cimientos, muros de contención, canales de agua tallados en piedra. Toda una ciudad oculta de ingeniería bajo la que todo el mundo cree conocer. Las terrazas que admiran los turistas no son solo plataformas agrícolas. Son las puntas visibles de un sistema masivo que gestiona el flujo del agua, previene la erosión y estabiliza la montaña misma contra los terremotos que esas fallas deberían producir. Si quitas la postal, encontrarás capa tras capa de genialidad invisible. La red de drenaje por sí sola sería impresionante para los estándares de la ingeniería civil moderna. El agua que ingresa por el punto más alto se canaliza a través de conductos revestidos de piedra, se redistribuye en docenas de terrazas, se filtra a través de capas de grava cuidadosamente seleccionadas y se expulsa en la base de la montaña en arroyos controlados. Cero encharcamientos, cero erosión, cero fallas estructurales durante 500 años. A través de las temporadas de monzones terremotos y siglos de abandono tras el colapso del Imperio Inca, esta infraestructura invisible se construyó sin herramientas de hierro, sin ruedas, sin mortero entre las piedras encajadas con precisión y aún funciona hoy en día. Mientras observas esto, los antiguos sistemas de drenaje incas gestionan la lluvia en una montaña peruana con mayor eficiencia que la mayoría de las ciudades modernas gestionan sus aguas pluviales. Los ingenieros que han estudiado el sistema afirman que rivaliza con cualquier construcción del siglo pasado. Algunos dicen que la supera, pero aquí está la clave. La precisión no se detuvo bajo tierra. En el punto más alto de Machu Picchu se encuentra un pilar de granito tallado llamado Intihuatana. Su nombre se traduce como el lugar donde el sol está atado. Durante décadas, los arqueólogos lo trataron como decoración ceremonial. Un objeto ritual interesante, pero no funcional, algo para fotografiar y pasar de largo. Y ahí, entonces, alguien decidió medirlo con precisión usando satélites GPS. Y lo que encontraron cambió la conversación por completo. 3 grados. La piedra Intihuatana está alineada dentro de 3 grados del norte. Verdadero, no del norte magnético que se desplaza con el tiempo y cambia con los siglos,
sino del norte geográfico verdadero, el polo de rotación real del planeta. Esta única piedra tallada funciona como un calendario solar, marcando solsticios y equinoccios con una precisión de 15 minutos, año tras año, siglo tras siglo, sin ajustes, sin recalibración, sin mantenimiento de ningún tipo. El nivel de precisión astronómica codificado en esta pieza de granito iguala los estándares utilizados hoy en día para la calibración de satélites modernos hace 500 años. A 2.440 metros tallada con herramientas manuales a partir de granito en bruto por personas que supuestamente no tenían telescopios ni instrumentos de precisión, ni matemáticas avanzadas que sepamos. Así que ten todo eso presente. Ubicación a prueba de terremotos sobre una X geológica invisible. El 60% del sitio aún está enterrado. Se encontraron 12 estructuras desconocidas en zonas restringidas. Evidencia de ADN de una población multiétnica reunida deliberadamente a lo largo de todo un imperio. Y una alineación astronómica que rivaliza con la tecnología moderna. La pregunta que nadie se atreve a formular es la obvia. ¿Cuánto de Machu Picchu se ha descubierto realmente? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Qué más hay enterrado bajo esa montaña? Si estás atando cabos como yo, ya sabes que esto no cuadra. Suscríbete a Stellar Insights. Analizo los descubrimientos y las decisiones que los motivan cada semana, porque lo que sucede a continuación marca un punto de inflexión. 3 semanas desde la protección hasta la destrucción. Enero de 2026. El Ministerio de Cultura del Perú aprueba un plan maestro para la protección de Machu Picchu. Incluye directrices de conservación, gestión de visitantes y preservación. Los objetivos se extienden hasta 2046. 20 años de gestión cuidadosa, sobre el papel justo, lo que todos los científicos habían estado exigiendo. 3 semanas después, en febrero de 2026, Perú da luz verde al Aeropuerto Internacional de Chinchero. 3 semanas de protección a inundación. Desde hacía años se venían gestando indicios de esto. Mientras el LiDAR escaneaba zonas restringidas y Menegat publicaba hallazgos geológicos, el gobierno peruano reactivaba discretamente un proyecto aeroportuario que llevaba 15 años paralizado. Las investigaciones por corrupción vinculadas al gigante brasileño de la construcción Odebrecht habían congelado los contratos. Miles de millones de dólares se esfumaron en sobornos en 12 países. Cayeron presidentes. Funcionarios fueron a prisión. El aeropuerto de Chinchero quedó sepultado bajo los escombros. Pero a principios de 2026, el proyecto no solo resurgió, sino que se aceleró. El objetivo era que estuviera operativo a finales de 2027, 18 meses desde la aprobación hasta el aterrizaje de los aviones. Capacidad proyectada 8 millones de visitantes al año. Esto representa aproximadamente un 200% más que los niveles actuales, canalizados a través de un valle que ya presenta deficiencias en infraestructura, agua y gestión de residuos. Además, la pista de aterrizaje se está construyendo directamente sobre terrazas agrícolas incas de 600 años de antigüedad en Chinchero. Esto no son ruinas, son terrazas en funcionamiento, tienen 6 siglos de antigüedad y siguen funcionando. El riego fluye. El sistema de drenaje funciona a la perfección. La estructura resiste sin necesidad de reparaciones. La misma tradición ingenieril que se empleó para construir los sistemas subterráneos de Machu Picchu. Las mismas técnicas de construcción, la misma precisión, casi imposible. Pero aquí viene el detalle que debería dejarte helado. El estudio de capacidad, el informe oficial que determina si la región puede gestionar de forma sostenible 8 millones de visitantes. No se publicará hasta septiembre de 2026, 7 meses después de la aprobación del aeropuerto. Lo aprobaron antes del estudio que determina si debería existir. El informe se publicará en septiembre. Casi con toda seguridad confirmará lo que ya han concluido todas las evaluaciones independientes. El Valle Sagrado simplemente no puede soportar ese volumen. Los sistemas de agua, las carreteras, la gestión de residuos, la conservación arqueológica, absolutamente nada es escalable. Y el aeropuerto abrirá de todos modos. La decisión se tomó antes de que existieran los datos. 8 millones de turistas al año generan ingresos a todos los niveles: aerolíneas, hoteles, transporte, concesiones, impuestos. Ese dinero no va a parar a los arqueólogos. No financia la conservación.
va a parar a las mismas redes que han controlado los contratos de infraestructura peruana durante décadas. Sigan el rastro del dinero. Siempre revela quién se beneficia y quién decide. Y los científicos no se han quedado callados. El Dr. Salazar, investigadores de Cambridge e instituciones arqueológicas japonesas han publicado advertencias. El tránsito peatonal, las vibraciones, la humedad y las obras asociadas al turismo masivo a esta escala representan amenazas directas y cuantificables para la infraestructura subterránea que ha sobrevivido 500 años. ¿Cuál es la respuesta de Perú? Silencio. Ni refutaciones, ni contraargumentos, ni un solo dato relevante. Solo silencio y un cronograma de construcción. Un bando tiene investigación revisada por pares evidencia de ADN, mapeo LiDAR, modelado geológico y 5 siglos de evidencia estructural. El otro bando tiene proyecciones de ingresos y un plano de pista de aterrizaje. Y las terrazas que están a punto de pavimentar. Una vez que desaparezcan, el laboratorio viviente para comprender cómo se construyeron los sistemas subterráneos de Machu Picchu desaparecerá con ellos para siempre. Lo que no quieren que se estudie. Así que aquí estamos, y necesito que lo escuchen con claridad. Los científicos dedicaron 5 años a desentrañar la verdadera naturaleza de Machu Picchu. No se trata de un palacio de vacaciones para un emperador, ni de un retiro ceremonial, sino de un centro neurálgico de un imperio diseñado con precisión, genéticamente diverso, geológicamente perfecto, construido sobre una X invisible que requirió la ayuda de satélites para su localización. El 60% está enterrado bajo tierra alineado con las estrellas con una precisión de 3 grados. Un sitio construido con tal exactitud que su sistema de tuberías sigue funcionando después de 5 siglos, y sus cimientos resisten terremotos que han arrasado ciudades modernas construidas con acero y hormigón. Y ahora, tras cada escaneo que revela su complejidad inimaginable, tras cada estudio que demuestra la fragilidad del ecosistema circundante, tras cada evidencia que apunta a algo mucho más significativo que un simple destino turístico, Perú se apresura a abrir las compuertas. No con cuidado, no gradualmente, sino en tan solo 18 meses. El informe de capacidad estará disponible en septiembre de 2026. El aeropuerto abrirá sus puertas a finales de 2027. Pero aquí está la pregunta que no me deja en paz, y la voy a plantear porque nadie más lo hará. ¿Y si esto no tiene nada que ver con el turismo? ¿Y si los escaneos revelaran algo que ciertas personas no quieren que se estudie con detenimiento, públicamente e independientemente? ¿Y si lo que hay bajo tierra, lo que se esconde en esas zonas restringidas, lo que contienen realmente esas 2 estructuras, es más valioso, si se controla, que si se comprende? Y si alguien mirara esos datos y viera no un sitio patrimonial, sino un activo. No estoy hablando de conspiración. Estoy diciendo que la cronología no tiene sentido a menos que se tenga en cuenta lo que amenazan estos descubrimientos. 15 años de nada silencio absoluto, ni una sola pala en el suelo. Luego, 5 años de revelaciones que demuestran que el sitio es órdenes de magnitud más significativo y más frágil de lo que nadie creía. Y de repente, con urgencia, un proyecto de aeropuerto que estuvo paralizado durante década y media tiene que terminarse en 18 meses. Justo después de que los científicos demostraran que hay mucho más enterrado bajo esa montaña de lo que nadie imaginaba. Justo después de que los datos demostraran que solo hemos arañado la superficie de lo que hay ahí abajo. Dr. Menegat publicó la X geológica Silencio desde Lima. El LIDAR de Caramánica encontró 12 estructuras en zonas restringidas Silencio. El ADN de Salazar destrozó la teoría del retiro real y demostró que Machu Picchu era un centro multiétnico de poder imperial construido deliberadamente. Silencio. Y entonces, 3 semanas después de firmar un plan de protección de 20 años, las excavadoras recibieron luz verde. En septiembre de 2026 se publicará el informe de capacidad. ¿Cambiará algo? ¿O la decisión ya estaba tomada hace años en reuniones donde el dinero tiene más peso que 5 siglos de evidencia? Suscríbase a Stellar Insights, porque esta historia avanza a un ritmo vertiginoso. Y algo me dice que aún no hemos visto lo peor. La cuenta regresiva ha comenzado. Y Machu Picchu, la ciudad imposible construida sobre la X imposible, con más de la mitad de sus secretos aún enterrados en la oscuridad bajo una montaña
que nunca debió revelarlos. Se está quedando sin tiempo.